La semana pasada el pastor, estábamos en la casa, no, íbamos a Chihuahua el día lunes, martes, y gracias. Y el pastor me invitaba a cerrar la serie y sin pensarla le dije que sí, pero no sabía en qué embrollo me estaba metiendo. Es una carga de responsabilidad fuerte cerrar una serie, pero sé que Dios está aquí y sé que Dios respalda su palabra. Así que te voy a invitar a que abras tu Biblia en Mateo 16, versículo 24 y 25. Mateo 16, versículo 24 y 25. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Dios, gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias porque eres fiel. Gracias porque has estado presente en tu casa. Has sido bueno con nosotros y te has hecho real y te has hecho presente en nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre, que seas tú hablando a través de mis labios y que no sea yo, que no sean mis sentimientos, que no sean mis emociones, sino que sea tu misma palabra confrontando a tu congregación. Que sea tu misma palabra, Señor, retándonos a ir a niveles más altos de gloria, a ir a niveles más altos de consagración y a entender la revelación de la Escritura que tú quieres traer a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Dentro de la vida cristiana, hoy día nos hemos encontrado tal vez con un mal entendimiento de lo que se trata ser un seguidor de Cristo. Muchas veces el cristianismo hoy día lo entendemos o lo ve mucha gente como la gallinita de los huevos de oro. Y está mal, porque el cristianismo se trata ¿de qué? De seguir a Cristo, de seguir las pisadas de Cristo, de seguir lo que Cristo fue. Y mi papá para este tipo de cristianos utiliza un término, no sé si estoy bien, pero les dice el cristianismo del borrego, porque solo están con el sálvame, límpiame, sáname, bendíceme. Y solo están pidiendo y pidiendo, y entendemos o queremos entender que Jesús, o que la vida de Cristo, o que la vida de Jesús solamente se trata de la gallinita de los huevos de oro, de aquel que solamente puede bendecirme, de aquel que solamente puede darme, de aquel que solamente puede prosperarme. Y ciertamente en la vida cristiana, al acercarnos al conocimiento de Cristo, vamos a obtener de Él bendición y muchas cosas más. Sin embargo, el cristianismo no se centra y no se trata de la gallinita de los huevos de oro. Seguir a Cristo involucra muchísimas más cosas. Y te voy a invitar a que el día de hoy vayamos un poquito más al entendimiento de la Escritura. Y lo que estamos viendo en Mateo 16, 24 no es algo nuevo que Jesús les esté enseñando a sus discípulos. Si puede acompañarme en su Biblia, en Mateo 10, 37 al 38, Jesús les dice: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Marcos 10, 21 dice: Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme.
En Lucas 14, 25 al 27, Jesús les dice, grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo: si alguien viene a mí, no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. En Juan 12, 25, 26, Jesús externa exactamente lo mismo. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Mateo 16 solamente es un recordatorio de una enseñanza o de una instrucción que Jesús ya les había dado a los discípulos previamente. Jesús solamente está haciéndoles un recordatorio de lo que se trata seguir a Cristo, de lo que se trata seguir a Jesús. Y esto lo vemos no solamente en estos versículos de la Escritura, sino lo podemos ver desde el momento en que Jesús los llama, de que Jesús se acerca a los discípulos y les dice: dejen todo lo que tienen y síganme. Lo que Jesús está haciendo es nada más traerles un recordatorio de una enseñanza que previamente ya había tenido con ellos. Te voy a invitar a que analicemos a fondo lo que Mateo 16, 24 quiere enseñarnos. Te voy a invitar a que abras tu Biblia, porque Jesús comienza la escritura, esta porción de la escritura, con una invitación. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien ¿qué? Quiere ser mi discípulo. Jesús comienza con una invitación. Si alguien quiere ser mi discípulo, es la manera en que Jesús comienza esta porción de la escritura. Y me encanta porque de cierta manera los discípulos sí esperaban a un Mesías, sí esperaban a Jesús, sí esperaban al Salvador, pero ellos lo esperaban en un concepto diferente, porque ellos habían sido creados bajo el concepto de que Mesías iba a derrotar al imperio romano, de que Mesías venía a imponer su reino sobre la tierra, de que iba a derrotar absolutamente a todos y iba a venir a imponer su reino. Pero parecía que lo que Jesús estaba haciendo era todo lo contrario. Y aún así Jesús está haciendo la invitación a que lo sigan. Pero me encanta lo que en Mateo 16, versículo 15 al 17, si puede abrir su Biblia conmigo. Mateo 16, versículos del 15 al 17. Me encanta lo que ocurre. Mateo 16 del 15 al 17. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le contesta: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Eso quiere decir que aunque los discípulos habían estado caminando con Jesús, aunque los discípulos habían visto milagros de cerca con Jesús, aunque los discípulos habían visto la gloria de Dios de cerca y la habían experimentado de cerca, no tenían el pleno conocimiento de a quién estaban siguiendo. Y en esta porción de la escritura, en Mateo 16, antes de llegar a la enseñanza de nuevo de Jesús, ocurre algo en la vida de Pedro. Y eso que ocurre en la vida de Pedro es que se le prende el foco. Y cuando a Pedro se le prende el foco, le cae una revelación de parte del cielo. Y ocurre algo diferente en la vida de los discípulos, porque en el momento en el que cae la revelación a la vida de los discípulos, tienen plenamente el conocimiento de lo que se trata seguir a Cristo.
En el momento en el que Jesús les dice: ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le contesta: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Antes de esto, ¿cuál era el concepto que tenían los discípulos acerca de Jesús? ¿Qué era el concepto que mantenían los discípulos acerca de quién es Jesús? Para poder hacer esta invitación y que los discípulos realmente entendieran, tenía que ser necesario que a ellos viniera una revelación de parte del cielo y entendieran que no se trataba de un hombre más, que no se trataba de un profeta más, que no se trataba de un loco más que se adjudicaba un título, sino que se trataba de Cristo mismo. Y cuando Cristo les dice a los discípulos y los invita a seguirlo, en el principio tomaron la decisión de seguirlo, y más adelante le voy a explicar por qué. Pero hasta este momento los discípulos entienden que están siguiendo al Maestro, que están siguiendo a Cristo Jesús. La palabra de la invitación que Jesús está haciendo en Mateo 16 y que nos está haciendo a nosotros, como se lo hizo a sus discípulos: cualquiera que quiera ser mi discípulo. Está trayendo esta palabra no a una persona más, sino a cualquiera que tenga entendimiento, al que tenga oídos para oír, aquel que abra su corazón a la revelación de quién es Cristo. La palabra de Mateo 16 la está entregando a aquel que esté listo para abrir sus ojos. La está entregando a aquel que esté listo para seguir sus pisadas. Está entregando esta palabra no a cualquier persona, sino está entregando esta palabra a aquel que esté dispuesto a dejarlo todo y a seguir a Cristo. Pero aquí viene lo bueno. Dígale a la persona que tiene ahí a su lado: Codelo, yo le doy permiso. Dele. Bien recio por si se está durmiendo. Hay unos requisitos que Jesús pide para poder seguirlo y ser su discípulo. Y estos requisitos los encontramos ahí mismo en Mateo 16. Pero antes de entrar a estos requerimientos, a estos requisitos, quiero que vayamos a Mateo 21 al 23. Abra su Biblia ahí conmigo, Mateo 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a mano de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que le mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar y no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas ¿de quién? De los hombres. Jesús en este punto hace mención de lo que era necesario que le sucediera, de lo que era necesario que aconteciera en la vida de un cristiano. Jesús les dice: es necesario que yo me vaya a Jerusalén. ¿Para qué? Para que muera. Y cuando Jesús comienza a explicarles estas cosas, el apóstol Pedro se vuelve loco, así eufórico como era él, como soy yo, muy eufórico, muy entrón, muy arrebatado. Mi mamá dice esa palabra, no sé al día de hoy qué significa, pero mi mamá dice muy arrebatado. Pedro era de esta manera, y Pedro le dice a Jesús: de ninguna manera. Mas sin embargo, Jesús, sin mirar a Pedro, sino mirando a quien estaba diciendo esas palabras por Pedro, Satanás, le dice: apártate de mí, Satanás. Y usted se preguntará: ¿por qué utilizo esta parte de la escritura? Sabes, quiero hacer un paréntesis aquí.
Y el paréntesis que quiero hacer en esta porción de la escritura es porque tal vez no hemos entendido que no era necesario que Jesús muriera, mas sin embargo Jesús vino a morir para agradar al Padre. Jesús no tenía que morir. Jesús asumió la responsabilidad de venir a esta tierra, dejar su trono, dejarlo absolutamente todo por venir a redimir nuestros pecados. Jesús no tenía que, mas sin embargo en amor vino a esta tierra a sufrir martirio, a sufrir persecución, a que la gente le rechazara. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús no tenía que, mas sin embargo en un acto de amor verdadero vino a esta tierra a cumplir la voluntad del Padre. Jesús sabía lo que le iba a suceder. Y lo que aquí está ocurriendo es que Jesús está dejando preparado el camino hacia la cruz. Está preparando el camino hacia la cruz. Es necesario que yo muera, dice Jesús. Es necesario que yo muera. Y en los 3 requisitos que Jesús nos pone para seguirlo, prácticamente encontramos como primer requisito morir a nosotros mismos. La palabra de Dios dice, vaya conmigo a Mateo 16:24. Dice: niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Y el negarnos a nosotros mismos está hablando de morir a nosotros mismos. Tenemos un amigo, y este amigo está bien loco. Y íbamos, no sé de dónde veníamos de viaje. El caso es que veníamos junto con él en el carro, y veníamos platicando muy a gusto. Y nos empezó a platicar una broma que le hizo a quien era su amiga, que ahora es su esposa. Y esta persona estaba estudiando en el Instituto de Tijuana. Y mientras estaba estudiando en el Instituto de Tijuana, ya había salido de vacaciones y fue con la que ahora es su esposa y le escondió una joya. No recuerdo si era un anillo o si era un collar. El caso es que nuestro amigo toma la decisión de guardarle y de esconderle, creo que era el anillo, no me acuerdo qué, pero le escondió algo. El caso es que mi amigo viajó de Tijuana a Chihuahua y se trajo junto con él el anillo, vamos a dejarlo en anillo, el anillo que le había escondido a esta persona. Y para no fregarla un poquito más la historia, a mi amigo le dio una enfermedad bastante fuerte. Y en el transcurso de 8 meses, mi amigo tuvo guardada la joya de esta persona. 8 meses duró con el anillo de esta persona, que ahora es su esposa. Y él nos decía y nos daba un consejo. Dice: si haces una vagancia, nada más dite a ti mismo, cuéntate a ti mismo las cosas, porque tú mismo no te vas a traicionar. Y dice que él se contó la vagancia él mismo, porque él mismo nos iba a traicionar. Aunque habemos muchos que hacemos autosabotaje y sí nos traicionamos a nosotros mismos, pero lo que Jesús nos está diciendo no se trata de autosabotearnos a nosotros mismos, sino está refiriéndose a la carne, a la humanidad, al deseo que hay en nosotros y que vive y que mora en nosotros. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Niéguese a qué? A su deseo, a su pasión, a su egocentrismo, a sus ganas de brillar. Niéguese a lo que hay en usted que no le agrada a Cristo. Requisito número 1: niéguese a usted mismo. Muera a usted mismo. Hay un segundo requisito, y en el segundo requisito es: tome su cruz. Y el significado de tomar nuestra cruz no tiene que ver con arrastrar a la suegra, al suegro, al esposo, a la esposa.
El cargar nuestra cruz está ligado a la disposición de soportar persecución, rechazo, menosprecio, vergüenza, sufrimiento a causa del nombre de Cristo. Tome su cruz todos los días. Es la manera en que Lucas lo redacta. Tome su cruz todos los días. Está dispuesto todos los días a llevar la cruz de Cristo juntamente contigo, soportar persecución, soportar rechazo, soportar que la gente se burle de ti, soportar que la gente extienda su dedo acusador en contra de ti. Eso significa tomar tu cruz todos los días. Todos los días. ¿Cuándo dice? No los días que se me antoja a mí. Todos los días. Tome su cruz y siga a Cristo. Número 1, niéguese. A ver, número 1, niéguese. Segundo, tome. Y hay un tercer punto. ¿Y qué? A ver, no los escucho. ¿Y qué? Síganme. Hace 2 domingos el pastor y yo estábamos fuera de la ciudad. Estábamos en El Paso, Texas. Y mientras estábamos en El Paso, Dios nos habló de una manera bien tremenda al pastor y a mí. Y se nos fue revelada la escritura de una manera diferente. Y quiero explicarle por qué para los discípulos era innegable seguir a Jesús. ¿Por qué para los discípulos era innegable seguir los pasos de Jesús? Era imposible decirle que no al ofrecimiento que Jesús les estaba haciendo cuando les dijo: síganme. Al día de hoy cada uno de nosotros hemos entendido o hemos adquirido el conocimiento de que Jesús era un carpintero. Mas sin embargo Jesús no era un carpintero. Y en la escritura podemos leer y realmente darnos cuenta de que Jesús no era un carpintero. En Mateo dice: ¿es este el hijo del carpintero? Y en Marcos dice: ¿es este el carpintero? Mas sin embargo es una pregunta, no se le está adjudicando el título de carpintero a Jesús. Era el hijo del carpintero. ¿Y por qué no era carpintero Jesús? Y en aquel lugar nos explicaron porque realmente cuando los niños de 5 a los 12 años adquieren el conocimiento de todo lo que es el Pentecostés y se lo tienen que aprender de memoria, pero a partir de los 12 años en delante, los niños, los maestros toman la decisión si los niños siguen sus estudios o simple y sencillamente se dedican a la labor de sus padres. Y a Jesús se le continuó con sus estudios, porque para poder llegar al nivel de maestro, Jesús tuvo que seguir estudiando. Entonces Jesús no podía ser carpintero. Más adelante nos encontramos con que Jesús se encontraba debatiendo con los fariseos, y en este punto Jesús tenía la oportunidad de debatir con los fariseos porque era un estudiante de los fariseos. Después, más adelante, cuando Jesús llama a sus discípulos, no le pueden rechazar porque cada uno de los discípulos había perdido, por lo que leemos en las escrituras, la oportunidad de seguir estudiando. Y Jesús ya era un rabino, ya era un maestro. Aparte de todo, Jesús no era un carpintero, porque un carpintero no podía enseñar en los templos y en las sinagogas. Y Jesús tenía la oportunidad de enseñar en los templos y en las sinagogas. Y Jesús, cuando se acerca a los discípulos, les dice: síganme. Y la Biblia dice: y estos, dejándolo todo, le siguieron, porque entendían el privilegio que era recibir el conocimiento de un rabino.
Y Jesús, cuando les dijo esto a los discípulos, a veces nosotros tenemos un conocimiento erróneo, y la mayoría lo vemos como si fueran señores, y la mayoría de los discípulos, si no es que todos, eran jóvenes. Entonces ellos habían tenido que abrazar la labor que sus padres habían hecho, porque no pudieron continuar con sus estudios. Entonces cuando Jesús les dice a estos jóvenes: síganme, lo dejaron absolutamente todo, porque entendían que era un privilegio recibir las enseñanzas de un rabino. ¿Sí me entendió? ¿O le cuento el acertijo otra vez? Los discípulos entendían ante quién estaban parados: ante un maestro, ante un rabino. Tenían el conocimiento de que era un estudiado, y aquel estudioso les da la oportunidad una vez más de que se preparen, les da la oportunidad una vez más de recibir enseñanzas de un rabino. Pero no había llegado a su espíritu el conocimiento pleno de quién era Jesús. Y hasta este punto en Mateo 16:15 ocurre lo extraordinario, y es cuando el foco se les prende y cae la revelación sobre Pedro. Hasta aquí entendieron el verdadero propósito de haberlo dejado todo, de haber seguido a Cristo. Hasta este punto entendieron que el verdadero propósito de seguir a Cristo no tenía que ver nada más con recibir enseñanzas de la mano de un maestro, sino el seguir a Cristo tenía que ver más con lo que Dios estaba a punto de hacer con su iglesia. Tenía que ver más con la revelación y con el peso de gloria que había caído sobre cada uno de ellos. Y me encanta cómo Dios a la vida de Pedro le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. En el punto que cae el conocimiento, se les entrega una responsabilidad aún mayor. Se les entrega una responsabilidad aún más grande. Tal vez al día de hoy no hemos entendido a ciencia cierta de a quién estamos siguiendo. Tal vez al día de hoy no hemos entendido a ciencia cierta que no seguimos los pasos nada más de un carpintero, o al que se le denominó un carpintero, sino seguimos al maestro de maestros, sino seguimos al rey de reyes, sino seguimos a aquel que vino a establecer su trono, y él mismo sigue establecido en esta tierra. Seguimos a un Dios grande. La cruz es el camino que Jesús trazó para la vida eterna. ¿Quieres vivir a Cristo? Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. ¿Quieres llevar cautivo todo a Él? Toma tu cruz y síguelo. ¿Quieres caminar por donde Él anduvo y seguir sus pisadas? Síguelo. Hay 3 requerimientos simples y sencillos que Jesús está haciendo. Hace unas semanas me tocó compartir aquí en la iglesia, en casa. Y cuando me tocó compartir aquí, es un testimonio. Yo dije unas palabras fuertes, de las cuales al día de hoy no quiero decir me hice presa, porque simple y sencillamente creo que no fue así, sino estaba profetizando yo mismo sobre mi vida desde la predicación. Y cuando estaba profetizando sobre mi vida, yo dije unas palabras y dije: yo desde el vientre de mi madre Dios me apartó, me justificó y me apartó para el beneficio de su obra. Después de que yo prediqué aquí en la iglesia, yo salí para El Paso, tuve que hacer un viaje para ver algo de un carro que tengo allá, para traérmelo. No pude solucionar nada, fui y me traje también la cámara. Pero en este viaje, después de yo haber predicado,
me vi con los pastores Tavares, fuimos a comer y en esta comida la pastora me dice: ¿sabes qué, hijo? Siento que tienes que dejarlo todo. Tienes que cortar con todo lo que estás haciendo. Tienes que dejar a un lado todo lo que estás viviendo. Tienes que dejar a un lado absolutamente todo y cortar de tajo con las cosas que estás haciendo. No estaba haciendo nada malo. Simple y sencillamente estaba persiguiendo mis sueños. Y en perseguir mis sueños no estaba persiguiendo el sueño de Dios. Y cuando vengo en la carretera me dice la pastora antes de salir: voy a estar orando para que Dios hable y trate contigo. Cuando vengo en la carretera vengo pensativo, vengo fastidiado, hasta un poco molesto, pero a la misma vez con una convicción de qué era lo que tenía que hacer. Llego a la ciudad, paso un día, y siguen las cosas así en mi cabeza. Pasan 2 días, siguen las cosas así en mi cabeza. Al tercer día me siento con mi papá y le digo: papá, ¿sabes qué? Estoy sintiendo esto y esto. Y me dice: tú tienes la decisión, está en tus manos. Al siguiente día tomé la decisión de cortar de tajo con mis sueños, de dejar mis sueños a un lado, sepultarlos y seguir a Cristo. El fin de semana de esa semana nosotros salimos al Paso una vez más, y en aquella salida fuimos al cumpleaños del pastor Tavares y nos encontramos al profeta Mario Scafetti. Y el profeta se me acerca y me dice: tienes que dejarlo todo. Y le dije: ya lo dejé. Y me dijo: bien hecho. En ese momento empecé a sentir una presencia de Dios, un abrazo de Dios, una guianza de Dios. Y tengo cerca de 2 semanas que sin duda alguna y sin falta, día tras día, en el carro, en la casa, en el baño, en el trono, donde quiera que esté, experimento su presencia de una manera sobrenatural. Nunca en mi vida había tenido tanta sensibilidad a su presencia. Y no sé qué es lo que Dios tenga preparado para mí, pero sí sé algo: vale la pena morir a tus sueños, vale la pena morir a lo que tú quieres, vale la pena enterrar lo que tú deseas por seguir sus pasos. Vale la pena, iglesia, vale la pena, porque un momento en su presencia lo es todo. Sin duda alguna, la presencia de Dios me ha abrazado, me ha seguido, ha estado conmigo. Y a veces es tan difícil para nosotros en nuestra humanidad dejar las cosas, porque estamos aferrados a ellas, porque hicimos tal vez ya un vínculo. Pero por lo mismo Jesús nos hace esta invitación: cualquiera que quiera seguir mis pasos, cualquiera que quiera ser mi discípulo, cualquiera que quiera caminar a mi lado, niéguese a sí mismo, déjelo todo, tome su cruz y sígame. Realmente la palabra es sencilla. Quienes complicamos la palabra de Dios somos nosotros. Se le hace muy difícil entender, negarse a sí mismo, o tomar su cruz, o seguir a Cristo. ¿Verdad que no? Es sencillo. Quienes complicamos la palabra de Dios somos tú y yo. Jesús hace un mandato, hace un requerimiento en el cual nos dice: niégate, toma tu cruz y sígueme. Yo solamente puedo hablarte de mi experiencia y decirte: vale la pena. Yo solamente puedo expresarte de mi corazón
y decirte: vale la pena. Vale la pena enterrar tus sueños por seguir los sueños de Cristo. Vale la pena morir a ti, a tu carne, por seguir a Cristo. Vale la pena escuchar su voz todos los días. Vale la pena sentir su presencia, sentir su dirección, sentir su abrazo. El problema aquí está en que no queremos ser depositarios de esa presencia de Dios. Y buscamos a Dios solamente en nuestra necesidad. Y buscamos a Dios solamente en los problemas. Y buscamos a Dios solamente cuando todo tal vez está mal a nuestro alrededor. Al día de hoy yo pensaba que mi sueño por fin estaba por cumplirse. Joven, vale la pena dejar likes por escuchar a Dios. Vale la pena dejar de escuchar aceptación del mundo por seguir la aceptación de Cristo. Iglesia, vale la pena dejarlo todo porque Dios te guíe y porque Dios escuche tu voz. Y así como en el principio los discípulos pudieron seguirlo sin el pleno entendimiento de quién era Jesús y dejarlo todo, hoy quiero invitarte a que con este conocimiento adquirido de saber quién es Jesús, de saber de quién se trata, aquel que esté listo para dejarlo todo, deje todo y siga a Cristo. El camino a la cruz es fácil. El camino a la cruz está trazado. El camino a la cruz está marcado. Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo, muere a ti mismo. Toma tu cruz y sigue al Maestro. Sigue sus pisadas, sigue sus pasos. ¿Quieres caminar en fe? Vive en fe. ¿Quieres caminar en milagros? Vive en milagros. ¿Quieres caminar lleno de su presencia? Vive en su presencia. El verdadero sacrificio no radica en el lugar en el que nos encontramos, sino en el sacrificio que hacemos para encontrarnos en el lugar de su presencia. Y hoy la invitación a un altar no es más que invitarte a negarte a ti mismo y que dejes que Cristo sea en ti. Que comiences a ser un reflejo de lo que Jesús fue en esta tierra. Comiences a caminar, a seguir sus pasos. Y hoy quiero invitarte a ti que estás en tu lugar. Si quieres pasar este altar, adelante, el altar está abierto. Pero realmente lo que deberíamos orar y hacer una plática con Dios personal, íntima, entre tú y Dios, entre tú y su presencia, entre tú y Él, sobre seguir sus pisadas, sobre seguir al Maestro. ¿Qué tienes que dejar a un lado? ¿A qué tienes que morir? No me digas. Díselo a Dios. Él lo sabe todo, pero díselo a Dios. ¿Qué tienes que enterrar? ¿Qué tienes que sacrificar por seguir a Cristo? Amistades, familia, hijos. ¿Qué tienes que dejar por seguir a Cristo? Deseos, pasiones carnales.
vicios, no sé, que tienes que dejar por seguir a Cristo. ¿Qué hay en ti que sabes que no le agrada a Dios y aún así lo mantienes? Porque tal vez te acostumbraste a caminar con eso en lugar de negarlo y seguir a Dios. Y Dios ha sido tan bueno contigo que te ha mostrado su gloria. Y Dios ha sido tan bueno contigo que te ha mostrado su presencia al día de hoy. Pero déjame decirte, nada se compara al día que sacrificas tu carne por experimentar su presencia todos los días. Nada se compara en esta tierra a negarlo todo y experimentar su presencia todos los días. Su presencia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en ti? Relaciones, trabajo, no sé de qué se trate, pero lo que tengas que morir y quieres morir realmente, entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios. No es fácil, pero solamente quiero terminar con esto: vale la pena. Si alguien quiere